días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, pues un domingo más en el que tenemos la oportunidad de estar cercanos, unidos en la comunión de los santos, asistiendo tal como lo vemos en la historia de la iglesia cristiana, el primer día de la semana, para estar juntos en la presencia del Señor. Y como lo hemos hecho ya hace un momento, vincular nuestros corazones en gratitud al Señor a través de cantos, a través de alabanza, de adoración, de exaltación, de exhortación. Y bueno, vamos a estudiar en esta mañana un tema que viene a complementar esta serie de enseñanzas que hemos dado en el primer mes del año, en el mes de enero, y que han tenido el propósito fundamental de mostrarnos el carácter de Dios, ese carácter de amor, de gracia, ese carácter redentivo, que odia el pecado, pero que redime al pecador, ese carácter que nos presenta sus brazos abiertos. ¿Cómo es que el Señor no nos rechaza? Al contrario, Él está expectante a que por vía del arrepentimiento podamos acercarnos a Él, y Él está dispuesto. Ese Dios que nos muestra que la gracia no lleva mérito humano, que no podemos hacer nada malo que haga que su amor decrezca, y no podemos hacer nada malo, nada bueno que haga que su amor por nosotros incremente. Porque el amor de Dios no es la retribución al mérito humano, el amor de Dios es gracia, es algo que no merecemos. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es poderoso, es un Dios santo, es un Dios justo, efectivamente es un Dios que odia el pecado, pero es un Dios que redime al pecador, y ese es el deseo del corazón del Señor. Y una de las cosas que lamentablemente puede llevarnos a no disfrutar justamente del carácter de nuestro Dios, lograr esos tiempos de inmersión en su presencia y de contemplación de su gracia, su poder, sus maravillas, sus misericordias, es el temor. Y vamos a estudiar en esta mañana un tema que ya hemos tratado en el pasado, pero creo que cumplimenta y complementa de manera correcta esta serie de enseñanzas. Y justamente el tema que estamos por abordar en esta mañana tiene que ver con el manejo bíblico de nuestros temores. ¿Cómo es que la Biblia nos enseña a darle ese tratamiento eficaz, oportuno y correcto a la inevitable experiencia del temor que como seres humanos, en un mundo lleno de complejidades y vicisitudes, y siendo nuestra naturaleza humana una naturaleza frágil, realmente frágil, cómo es que podemos darle el tratamiento eficaz y eficiente, correcto a nuestros temores? En el pasado hemos comentado que todos somos susceptibles precisamente de experimentar el temor, y cuando el temor comienza a centrarse en la mente y en el corazón, podemos llegar a una condición que podemos llamar depresión espiritual. Y depresión espiritual es un trastorno del alma, no solamente es una experiencia de las emociones. Tiene implicaciones emocionales, por supuesto, pero es algo que va más allá simplemente de las emociones. Conlleva un malentendimiento de verdades importantes que se supone nosotros tendríamos que conocer. Y al no tener un buen entendimiento de estas verdades, bueno, no podemos experimentar la vida abundante que Cristo vino a traernos. En Juan 10:10 dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero de forma contraria, comenzamos a vivir en una especie de tibieza, hermanos, una especie de frialdad, con una condición eventualmente prolongada de falta de gozo, falta de energía espiritual, porque dejamos en alguna forma de ver las riquezas espirituales que hemos recibido justamente a través de nuestra redención en Jesucristo. Y entonces, inexplicablemente, dejamos de ver lo glorioso de nuestro caminar en la vida de fe, lo glorioso de nuestro caminar con Dios. Dejamos de apreciar y dejamos de valorar el tesoro de nuestra salvación. Y todo eso hace que aún podamos tener la salvación, aun cuando efectivamente hayamos sido sujetos de la redención por la gracia, no veamos lo glorioso del caminar con Dios. Un estado de depresión espiritual.
Podríamos decir que es una condición en la que el cristiano pierde el interés, pierde la alegría por su estado de salvación y por su Salvador. Esta definición de depresión espiritual ya la habíamos dado en el pasado. Es cuando el cristiano, por estas circunstancias diversas y este descuido espiritual, esta pérdida de vista o esta falta de reflexión continua, progresiva, profunda sobre verdades espirituales fundamentales bíblicas, comienza a perder el gozo de su estado salvífico y el gozo por su Salvador, el gozo por Jesucristo. Y cuando eso sucede, generalmente las emociones que están a la orden del día, porque las emociones en algún sentido nos fueron dadas para que reaccionemos de forma asertiva a los estímulos del mundo externo, ¿verdad? Entonces, cuando hay una circunstancia externa a nosotros que es negativa, puede producir preocupación, tristeza o ansiedad. Las emociones, hermanos, cuando no están gobernadas por esta apreciación continua de la gloria de Dios, terminan gobernando nuestra forma de pensar, terminan direccionando nuestras decisiones en la vida y terminan finalmente gobernándonos completamente. Y una de las causas, hermanos, es precisamente esto, la depresión espiritual. Y una de las causas de la depresión espiritual es precisamente el temor. ¿Ok? El temor, en sentido general, casi siempre tiene que ver con el futuro. ¿Cierto o no? Con circunstancias que vienen, que todavía no se han suscitado, que forman parte del futuro. Casi siempre es lo que está por venir lo que produce en nosotros temor. La fragilidad de la vida es algo incuestionable y las condiciones cambiantes del medio ambiente en el que estamos también es una situación constante. Entonces, cuando combinamos esas situaciones cambiantes, fluctuantes y nuestra fragilidad, es absolutamente normal que sintamos temor. Pero no es correcto que nuestra vida transite constantemente en una experiencia de estrés y de intimidación. Eso ya no es correcto. Eso literalmente ya nos lleva a perder el balance. Y lamentablemente es una realidad para la mayoría de las personas. Pero si nosotros, hermanos, como cristianos, cimentamos nuestra vida en las verdades de la palabra de Dios, la realidad es que no tendríamos por qué sentirnos ni intimidados ni estresados. Al menos, hermanos, no la mayor parte de nuestra vida. Nuestra vida no tendría por qué caracterizarse por la intimidación, por el temor o por el estrés. La realidad es que la vida de una cantidad importante de cristianos está siendo significativamente distinguida por estos elementos, la ansiedad, el temor y el estrés. No tendría que ser así. Mucha gente vive estresada, mucha gente vive intimidada por las circunstancias, lo que observa, lo que escucha, y considera entonces esas circunstancias adversas ante su fragilidad como algo que es meritorio de generar temor en su alma, temor en su mente. Hay muchas circunstancias, hermanos, de la vida que no controlamos, y de hecho, si nosotros somos reflexivos y analizamos ¿cuáles son las temáticas constantes de nuestra oración a Dios? Lo más probable es que nuestra oración va a estar siempre dotada de este contenido de elementos que generan temor en nuestra vida. Aquellas cosas ante las cuales nos sentimos vulnerables, que sabemos que no controlamos y que entendemos perfectamente bien que tienen que ser gobernadas por el Señor y que nuestras almas solamente se fortalecen. Pero generalmente nuestras oraciones, hermanos, versan en base de aquellas circunstancias que nos producen temor, ansiedad o estrés. Nos damos cuenta entonces realmente de que somos frágiles, hermanos. Todas estas cosas que no controlamos nos producen una inquietud. Cuando nuestra vida no está fundada en la roca, hermanos, que es la palabra del Señor, que es el Señor Jesucristo, entonces nuestras vidas comienzan a prolongar su estadía en la experiencia del temor. Entonces vemos hacia el frente de la vida en general y observamos cosas comunes a todos nosotros, cotidianas, desastres naturales, enfermedades, crisis políticas, tensiones en las calles, violencia, inseguridad, inmoralidad, perversión y todo esto
rodeando, prácticamente abrazando nuestra vida. Entonces, la contemplación de la realidad y las perspectivas del futuro pueden crear en nosotros inquietudes que son válidas, inquietudes que tienen una razón lógica. El temor humano, por lo tanto, hermanos, es algo absolutamente común, más de lo que podríamos pensar. Los temores básicos, también ya lo hemos comentado en el pasado, podemos categorizarlos en dos segmentos: en el temor a la muerte y el temor al dolor por el sufrimiento que produce. Hay otras clases de temor, pero creo que la mayor cantidad de temores podrían quedar segmentados en estas dos partes: el temor a la muerte y el temor al sufrimiento. Digamos que básicamente es a lo que la gente le teme, a lo que le tememos. Y hay muchos más temores, pero se encuadran prácticamente en estos dos: sufrimiento y muerte. Hemos comentado este ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes miedo de subirte a un avión, ¿a qué le estás teniendo miedo? Tienes miedo a morirte, ¿verdad? A que el avión se caiga, aun cuando estadísticamente es más probable que se dé un accidente en tierra que en el aire. Bueno, uno dice, bueno, si en tierra choco hay más probabilidades de que sobreviva a que si se cae el avión, ¿verdad? Entonces hay un temor a morir cuando se sube la gente a un vuelo, y esto a mucha gente la paraliza. Mucha gente ha renunciado a esa vía de transporte que es muy eficaz, y aún teniendo los recursos para acceder a ella, porque además hoy en día, hermanos, se ha, popularizado el uso de las líneas aéreas porque han disminuido mucho sus costos de operación. Entonces, a veces es más fácil recorrer largas distancias por avión económicamente que por tierra. Pero aún así hay mucha gente que dice, mira, yo a un avión ni loco, porque ¿qué tal si se cae? Ese es un temor ¿a qué, hermanos? Es un temor a la muerte. ¿Por qué la gente tiene miedo a las circunstancias cambiantes económicas de la vida, a las crisis financieras? Bueno, por el temor a la escasez, el temor que podría generarse por causa de percibir sufrimientos directos ante la escasez financiera, la escasez económica. ¿Por qué le tenemos miedo a las enfermedades, hermanos? Porque producen dolor, porque producen sufrimiento y aún pueden producir muerte. Entonces, casi todos los temores se encuadran en el temor a la muerte y temor al sufrimiento. Enfermedad, temor a la soledad, temor al fracaso, temor al rechazo, temor a la violencia, temor al dolor, temor a la pérdida, temor al conflicto. Tenemos temor a que aquellos a quienes amamos sufran. Tememos porque nuestros hijos puedan sufrir, ¿cierto o no? Tenemos temor porque nuestros padres puedan experimentar el temor. Y esas cosas generalmente nos angustian. Pensar que a un ser querido que amamos profundamente le toque experimentar el sufrimiento o la muerte nos atemoriza ese tipo de situaciones. Entonces, podemos llegar a vivir llenos de temores. Y muchas de las cosas que hacemos cotidianamente las hacemos producto del temor. Nos prevenimos, por ejemplo, para intentar evitar el sufrimiento, ¿no? Y algunas precauciones, hermanos, no son malas, de hecho son apropiadas, son oportunas, son correctas. Cerrar con llave la puerta cuando sales de tu casa es una precaución correcta, ¿verdad? Hace poco yo estuve en la casa de unos hermanos y tuvimos la oportunidad de pernoctar ahí en la casa de los hermanos. Los hermanos se fueron a acostar, yo salí a la cocina, tomé un vaso de agua y cuando paso por la puerta de entrada me doy cuenta de que la puerta no tiene seguro. Y entonces dije, bueno, qué raro, la abrí y dije, no, sí, conecta directamente a la cochera, salí a la cochera tampoco tenía seguro. Y entonces le puse seguro a la cochera, le puse seguro a la puerta de la entrada y a la mañana siguiente le digo a los hermanos, no les falta un anuncio que diga, bienvenido señor ratero, está usted en su casa, ¿verdad? Son precauciones que son correctas. Si nosotros no tenemos esas precauciones, bueno, evidentemente estamos siendo responsables de los riesgos a los que nos estamos exponiendo. Por ejemplo, darnos un chequeo médico una vez al año o 2 veces al año, un check-up, eso es bueno, es precautorio. Lo comentábamos hace tiempo, el contratar un seguro de auto, si eres automovilista, si tienes ese bien inmueble, es correcto tener un seguro de autos. Pero hay quienes después de haber sido precavidos continúan teniendo temores, continúan siendo dominados por emociones de conturbación. Y muchas de las cosas que la gente padece, hermanos, se producen precisamente en el temor.
Y esa experiencia de temor ante la vida debería de cambiar cuando nos convertimos al Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Eso tendría que cambiar de manera dramática, pero va cambiando progresivamente en la medida en que vamos viendo la vida desde la perspectiva de Dios. Entonces, no hay mucha coherencia en el temor de una persona que ha transitado a lo largo de los años en su vida como un hijo de Dios, pero continúa experimentando el mismo nivel de estrés, el mismo nivel de ansiedad, de preocupación y de temor. Eso es atípico, eso no tendría que ser. Al conocer al Señor Jesucristo entramos en ese proceso gradual y progresivo de, en base al conocimiento revelado que por su Espíritu Santo tenemos de Él en la Escritura, que es el único medio de autorrevelación que Dios ha definido de su carácter, naturaleza y personalidad, la Escritura, vamos entonces desarrollando una confianza progresivamente creciente en el Señor. Por eso sería atípico, anormal, que al paso de los años de tu caminar en la vida de fe, tú continúes teniendo la misma cantidad de temores en la misma profundidad. Colosenses 3:1 nos dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahí está la dirección. Ahí está la advertencia, es una corrección que tenemos que hacer en nuestra vida. Si hemos resucitado con Cristo, que es una forma literaria de hablar de nuestro estado salvífico por la fe en el Evangelio, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido regenerados por la gracia salvífica, si somos hijos de Dios, entonces nuestra mira tiene que estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque en la medida en que ponemos nuestra mirada en el Señor, en consecuencia, aquellas cosas, hermanos, que nos generan temor, comienzan a tomar una dimensión real y proporcional a su verdadera dimensión. Comenzamos a entender la importancia de generar una expectativa en las cosas eternas y dejamos de considerar las temporales como las más importantes de nuestra vida. Comenzamos a entender que hay una enorme cantidad de cosas transitorias por las que no tendríamos por qué preocuparnos. Y entonces mirar al Señor, caminar con la vista hacia el Señor, comienza a llenar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente de paz, de gozo y de aplomo, hermanos, de valentía para vivir la vida con todo y sus vicisitudes. Entonces, esta experiencia del temor, ansiedad, inquietud con relación a nuestra existencia es común a todos los seres humanos, pero debería de comenzar a cambiar cuando conocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dependiendo, evidentemente, del temperamento que cada uno de nosotros tengamos, podemos ser más propensos a ciertos tipos de temores o a un mayor nivel de profundidad en la experiencia del temor. Hemos comentado también en el pasado que el mandato más frecuente que la Biblia nos da, el mandato más constante que nos da la Biblia es: no teman, no teman. Lucas 12:32, el Señor Jesucristo dice: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vendan lo que poseen y den limosna. Hagan bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Te das cuenta? El Señor dice: no teman, a mi Padre le ha placido darles el reino, pero para que ustedes vivan sin temor en la tierra, tienen que vivir con la vista puesta en las cosas de arriba. Hagan sus tesoros allá en el cielo, no en la tierra. Que su expectativa de vida vaya más allá de lo simplemente transitorio de la experiencia cotidiana de vida y prolonguen su expectativa hacia la eternidad de la cual son depositarios por la salvación en Cristo. En la medida en la cual nosotros veamos al Señor y establezcamos nuestro corazón en el Señor, seremos enriquecidos en las cosas de arriba. Estamos haciendo tesoros espirituales, somos enriquecidos espiritualmente y en consecuencia nuestra vida comienza a vivir con un mayor nivel de certidumbre, de paz, de gozo y de tranquilidad en esta tierra, aunque la tierra esté llena de dificultades. La primera emoción negativa que se experimenta fue en el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer pecan desobedeciendo al Señor. Y esta emoción negativa, hermanos, ¿se acuerdan cuál fue? ¿Qué dijo Adán? Señor, tuve miedo. Dice el Señor en Génesis 3:9,
¿dónde estás, Adán? Y en el verso 10 le dice, Señor, me escondí porque tuve miedo. Entonces entendemos que un origen o una causa primaria del temor, hermanos, es el pecado. Y este pecado genera la separación de nuestra comunión con Dios. El temor está en la experiencia del ser humano, entonces, desde muy temprano en la existencia humana. Y Dios, en consecuencia también, nos prescribe, nos enseña en la Escritura instrucciones precisas, promesas, para que nosotros logremos descansar del temor y de la ansiedad que pueda en algún momento llegar a agobiarnos. Creo que mentiríamos si alguno de nosotros dijera que nunca se ha sentido agobiado por las circunstancias, o nunca ha experimentado la ansiedad, o nunca se ha sentido presa del temor. Creo que todos hemos cursado por esa estación de la vida, esa experiencia ya en condición redimida. Pero aquí se encuentran las causas. Nuestra mira, hermanos, tiene que estar en las cosas del cielo. Un autor cristiano que ya partió con el Señor, un teólogo serio llamado Martin Lloyd-Jones, dice: no deja de sorprendernos, sin embargo, que tales cosas puedan hacer presa de nosotros, al grado de paralizarnos del todo en el presente. Y cierto, el temor puede llegar a paralizar tu vida. La gente así, atemorizada, frecuentemente corre el riesgo de verse tan absorbida y presa de estos temores que realmente pierden su eficacia en el presente. El temor puede llegar a paralizar la vida de una persona. Ese temor que te dice, no lo hagas, no lo intentes, puedes fracasar, no es el mejor momento, espera que mejoren las circunstancias, pasa la vida y nunca lo hizo, nunca lo intentó. Fue paralizado por el temor al fracaso. Fue paralizado por el temor a la adversidad. El temor puede llegar a paralizarnos, hermanos. Vamos a ver una escritura, hermanos, que para nosotros creo que es muy iconográfica de lo que experimentamos en esta realidad. Segunda de Timoteo 1. Y vamos a analizar del versículo 6 al versículo 8. ¿Te ha sucedido esto, hermano? Que tu vida comienza a incidir en una circunstancia estática, una situación en donde ya no hay resolución de problemas, ya no se afrontan los conflictos, ya no se encara la vida, ya se renuncia en algún sentido a generar cambios productivos. Y esta circunstancia estática se da por causa del temor. Hermanos, el temor paraliza y no tendría que ser la experiencia del cristiano con el temor. El temor tenemos que saber procesarlo, manejarlo para poder erradicarlo de la vida y continuar viviendo en esta vida con tranquilidad, hermanos, con gozo, siendo hijos de Dios. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te recuerdo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si te das cuenta, el apóstol Pablo está recordándole a Timoteo que él tiene una responsabilidad, una obligatoriedad con el cuidado y el tratamiento de su vida espiritual. Algo que no va a suceder en su experiencia espiritual si él personalmente no toma la responsabilidad de sí mismo. Y le dice, te recuerdo que tienes que avivar tú, Timoteo, tienes que avivar el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le está diciendo, si tú no estás viviendo en este espíritu, que propiamente no se refiere al Espíritu Santo, sino a un carácter humano, si no estás fundado en este carácter, tu vida se va a paralizar, Timoteo. Tú tienes que hacer algo, pero no lo vas a hacer si estás viviendo constantemente, alimentando este temor. Ese temor se prolonga y finalmente te paraliza. Por lo tanto, le dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. ¿Cómo se encontraba el apóstol Pablo en ese momento físicamente? Privado de su libertad. Prisionero del Señor, como esclavo de Cristo por amor, pero prisionero también porque había sido privado de su libertad por la predicación del Evangelio. Dice, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hay una participación de aflicciones, Timoteo, y tú no puedes rehuir a esta. Tú tienes que encarar el sufrimiento por el Evangelio
con una actitud aplomada, con valentía. Entonces, Pablo dirige esta exhortación a Timoteo en respuesta del temor y la ansiedad que su discípulo, hermano, estaba experimentando en su experiencia pastoral. Recordemos que Timoteo, por su edad, no era aprobado anímicamente por una parte importante de la iglesia en Éfeso, y entonces él encaraba esta dificultad de poder ejercer de manera eficaz su liderazgo. Pero también, hermano, el temor de Timoteo se enfocaba o se establecía en la condición en la que se encontraba en ese momento su mentor espiritual, digamos su padre espiritual, Pablo. En algún sentido, Pablo, hermanos, era el punto de apoyo de Timoteo y se encontraba preso, privado de su libertad, por hacer lo que también tenía que hacer Timoteo, predicar el evangelio, ser fiel al Señor Jesucristo. Y entonces le dice Pablo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sí hay vicisitudes, sí hay contrariedades, sí hay motivos reales de temor, pero en medio del temor que produce la hostilidad de la vida en el mundo caído, Timoteo, tu espíritu no es de cobardía. Tu carácter interno tiene que ser de poder, de amor y de dominio propio. Parece ser que Timoteo estaba literalmente apanicado, hermano, afectado por algo muy cercano al pánico, y eso había originado miedo al continuar predicando el evangelio, desarrollando su ministerio. Nosotros, humanamente hablando, aun como cristianos, a veces tenemos puntos de apoyo, hermanos, para vivir la vida que a veces desaparecen. Así como el punto de apoyo importante de Timoteo en lo humano era Pablo, su mentor espiritual, nosotros también podemos experimentar que nuestros puntos de apoyo de repente ya no están, desaparecen. En el caso de Timoteo era Pablo. En nuestro caso puede ser que estemos en paz porque estamos bien físicamente, porque hemos pasado un periodo de la vida sin enfermedades graves, al menos importantes, o porque estamos bien estables financieramente, o porque nuestros hijos están bien, o porque nuestro matrimonio va bien. Pero ¿qué pasaría con nosotros si nuestro punto de apoyo, hermanos, es removido y se nos quita la alfombra? Se nos quita el fundamento. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasa con el corazón y con el alma de la persona cuyo punto de apoyo, hermano, no es Dios? ¿Qué pasa con la vida de los cristianos cuyo punto de apoyo no es la roca, nuestro Señor Jesucristo, quien en Mateo 7, el Sermón del Monte, nos dice que edificamos nuestra casa ¿sobre qué? Sobre la roca, la cual es grande, inamovible, pesada, y por lo tanto es el mejor punto de apoyo para poder soportar las vicisitudes inevitables de la vida. Pero si tu punto de apoyo no es Dios, hermano, si nuestro punto de apoyo no es la palabra de Jesucristo, entonces estamos edificando en la arena, y es totalmente normal que nuestra vida constantemente esté experimentando el caos, la destrucción, la ruina, el derrumbe, la caída. A veces Dios permite que nuestra vida se mueva a nuestros puntos de apoyo justamente para eso, hermanos, para que identifiquemos si realmente tenemos ya la estructura espiritual que se requiere para resistir los verdaderos tormentos de la vida, las tormentas, los sismos, los temblores de la vida. Y es bueno porque cuando viene un temblor y se agrieta el edificio, bueno, la realidad es que se puede identificar que el temblor reveló que la estructura del edificio no estaba bien construida, y entonces ahora se puede reforzar la estructura de ese edificio. Cuando suceden cosas en nuestra vida que nos mueven, que mueven nuestros puntos de apoyo y salen a la luz las grietas, y lo que hay en nosotros no es confianza, sino ansiedad, inquietud, no confianza en Dios, entonces se está revelando dónde estaban nuestros puntos de apoyo, dónde estaba realmente nuestro descanso, dónde estaba nuestra confianza. Entonces tendríamos que ir con el Señor. Si ya me di cuenta de que esta vicisitud deja al descubierto que Cristo, la roca firme, su palabra inamovible, su palabra eterna e imperecedera, no era mi punto de apoyo, no era mi ángulo firme, no era el lugar donde establecí mi vida, entonces tenemos que ir con el Señor, ¿no? Hay que ir con Dios y decirle al Señor: perdóname, Padre, porque yo pensaba que estaba firme, pero no,
mi estructura era débil, ayúdame a tener mis ojos en ti. Ayúdame a caminar mirando hacia las cosas del cielo, para que mi confianza realmente pueda fundamentarse en ti. Entonces, a Timoteo, hermano, podemos decir que se le movió el tapete, el punto de apoyo. Pablo, y queda al descubierto que tenía que reforzar su estructura en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, también él se enfrenta a la posibilidad real de persecución y sufrimiento. En el versículo 8, Pablo le dice: participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En ese momento, recordemos, históricamente, hermanos, estaba ocurriendo una persecución. Justamente Pablo estaba preso, estaba privado de su libertad. Pero, ¿cómo piensa una persona cuyo mentor espiritual está preso por predicar el Evangelio y el mentor le dice: predica? O sea, yo estoy preso por predicar el Evangelio, preso en Jesucristo, preso por ser fiel, pero tú, que estás fuera, Timoteo, sigue predicando. Vive con audacia para el Señor, no importa lo que implique, no importa el costo. Entonces, lo que realmente enfrentaba Timoteo era el peligro de la persecución. Y de ahí que vemos a un Timoteo atemorizado. Más adelante, segunda de Timoteo 4:1, vamos ahí, por favor. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y de acuerdo a la narrativa de la carta, pues podemos entender que estas eran cosas que para Timoteo habían dejado de ser agradables, habían dejado de ser deseables. Timoteo estaba cercano a la parálisis conductual, a la parálisis espiritual y a la depresión espiritual, a la pérdida del gozo por su salvación y por su Salvador por causa del temor. Entonces viene rápido la corrección del apóstol Pablo y le dice: no, continúa adelante, sé audaz, sé determinante, sé valiente, aplómate en la vida, continúa predicando el Evangelio. En algún sentido vemos que Timoteo había dejado de disfrutar su cristianismo, su llamado al ministerio, su vida como cristiano. Y hay personas que tienen una vida espiritual que no disfrutan, hermanos. No disfrutan del gozo pleno de la vida abundante que Cristo ha venido a concedernos, porque viven presos de sus temores y de sus miedos acerca de la vida, de las circunstancias, las cosas que pueden llegar a suceder, las cosas que traerá el futuro y cómo pueden llegar a controlar mi vida. Entonces, por lo que Pablo le dice a Timoteo, este joven pastor estaba ignorando cosas importantes acerca de la realidad espiritual. Pablo le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, y tú, Timoteo, estás mostrando cobardía. Bueno, ese es un énfasis, es un añadido, pero está implícito. A ver, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero tu problema es que tú estás mostrando cobardía. O sea, tú no estás actuando como se espera que actúe un hombre espiritual, un hombre de Dios. ¿Y cuántas veces, hermanos, no actuamos como se espera que actúe un hombre de Dios, una mujer de Dios, personas espirituales? Porque ese es el accionar, le dice Pablo, que es consistente con las personas que no conocen a Cristo, pero inconsistente con las personas que tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en ti. Es decir, estás actuando de una forma contradictoria a lo que Dios ha puesto en ti. Eso puede sucederle a cualquier cristiano, hermanos. Eso nos puede suceder a nosotros. Por nuestra tendencia pecaminosa, claro que nos puede llegar a pasar. Y sucede en una relación directamente proporcional, hermanos. Y esto no es ciencia, es interesante, pero no es ciencia, porque mientras más nos alejamos de nuestra comunión con el Señor y de su palabra, de la meditación de la palabra de Dios, de la comunidad de los santos que nos ayudan a caminar, mientras más nos alejamos, más atemorizadamente y ansiosamente y angustiosamente vivimos. Es una relación directamente proporcional.
Mientras nos distanciamos del Señor, comienza a crecer el temor. Nos distanciamos de la comunión entre los santos de Dios, la asistencia regular a la congregación, la convivencia fuera de los muros de la iglesia. Es decir, comienzo a desestimar la importancia de mi comunidad cristiana en mi día a día. Comienza a crecer el temor, la ansiedad y la angustia. Me separo de Dios, me separo de su palabra y de la comunión cristiana. Inevitablemente, hermanos, vamos a estar experimentando ansiedad, temor y angustia. Mientras más cerca estamos del Señor, comenzaremos a experimentar fortaleza, quietud, paz en medio de la adversidad. Entonces, en el caso de Pablo y el temor de Timoteo, en estos versos, Pablo hace dos cosas. En primer lugar, da una corrección. Le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Es una corrección. ¿Por qué? Porque Timoteo no estaba siendo consistente con lo que tenía que vivir. Y en segundo lugar, le hace un recordatorio. Primero una corrección. A ver, Timoteo, tengo que corregirte. Dios no nos ha dado un carácter de cobardía. Corrige eso. Pero ahora te tengo que recordar. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Corrige, porque nuestra naturaleza no es la cobardía. Y te recuerdo, lo que Dios nos ha dado es un carácter de amor, poder y de dominio propio. El temor para Pablo, hermano, es normal, pero es algo que se tiene que corregir. Digamos que es normal porque es una experiencia humana producto del ambiente en el que vivimos, como comentaba al principio, del mundo caído sin Dios. El mundo caído sin Dios, hermano, es disfuncional y por lo tanto es angustiante. Pero en el cristiano, esto es algo que se tiene que corregir y nosotros lo tenemos que recordar continuamente. Y la corrección es, hermanos, nuestra naturaleza. El carácter de nuestra naturaleza interna ya no es la cobardía, no somos cobardes. Nuestro carácter, y ese es el recordatorio, nuestro carácter es de amor, es de poder y es de dominio propio. Voltea a ver a tu hermano a tu izquierda, a tu derecha, dile, hermano, no seamos cobardes. Y tú contéstale, sí, no seamos, porque nuestro carácter es de poder, amor y dominio propio. Fíjense lo que nos dice, bueno, ya están platicando mucho, hermanos, por favor. Ya se están contando sus temores, ¿verdad? Fíjense lo que nos dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, un texto, hermano, que conocemos muy bien, la mayoría de nosotros aún lo tenemos memorizado. Y a veces lo hacemos hasta nuestro mantra, ¿verdad? Esa repetición constante, continua, como si por la repetición per se generásemos un efecto benéfico espiritual. No es así. La palabra la tenemos que meditar y repetir, pero esta se interioriza por el poder del Espíritu Santo y va generando una transformación en el corazón y una renovación de la mente y va entonces generando también un cambio diametral en nuestra forma de vida. Este verso dice así, estos dos versos, Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos. Y si comienza diciendo por nada, ¿qué significa? Que el todo de la vida no debería de tener, el todo de la vida no debería de tener la capacidad de llevarnos al afán, a la ansiedad, a la angustia o a la preocupación profunda, hermanos. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que es lo contrario al miedo, al temor, a la angustia, a la ansiedad, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de que es un mandato? El Señor nos dice, no estén preocupados, no estén afanados. ¿Y qué nos dice entonces? Para no estar afanados, ansiosos y preocupados, acudan a Dios. Porque la oración es la estrategia comunicante que Dios nos ha legado para poder estar en comunión con Él a partir de nuestra redención en Cristo.
El Señor reivindica nuestra posición espiritual delante del Padre cuando Él paga por nosotros en la cruz del Calvario, nos reconcilia, nos reivindica con el Padre, y entonces hoy podemos tener acceso al trono de la gracia a través de la oración. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es: no teman. Cuando sientan temor, no caigan en el afán, acudan al Señor. Y podemos interpretar esto como, bueno, lo que hay que hacer es orar. Sí, efectivamente. Pero el acto de orar no solamente tiene que ser un acto externo, hermanos. El acto de orar debe de ser con una actitud de rendición total y de confianza absoluta con el Señor. Es un abandono total en la presencia del Señor. Y si la oración es la vía para comunicarme con Dios, pero lo que experimentamos en la oración, hermanos, es más bien una continuidad de la preocupación, entonces no estamos acudiendo al trono de la gracia. Y muchas veces nos encontramos en esos intentos de oración que no son más que soliloquios. ¿Sí sabes qué es un soliloquio? No es el hermano solo y loco que está junto a ti, no. Un soliloquio es cuando tú estás en un diálogo personal contigo mismo. Y estás haciendo, así como algunos animales, el acto de rumiar tus preocupaciones, pero no las llevas al trono de la gracia. No es esto lo que con alguna regularidad nos puede llegar a suceder a lo que se refiere el apóstol Pablo. No, hermanos. Tenemos que ir ante el trono de la gracia y descansar plenamente en el Señor. Descansar en Él. Y decirle lo que está pasando, cómo nos estamos sintiendo, pedirle la ayuda y darle las gracias, porque la súplica va acompañada de la acción de gracias. Porque aun cuando la respuesta de Dios no venga en la fórmula que nosotros pensamos es la mejor para darle solución a nuestra necesidad, la realidad es que viene la solución de parte de Dios a nuestra necesidad. Y por eso la oración va acompañada de acción de gracias, porque Dios no va a permanecer distante ni indiferente a la oración de sus santos. El Señor va a actuar, va a obrar, va a operar en su forma, en su tiempo, a su manera, con la estrategia perfecta. Pero el Señor ha comenzado a obrar en el momento en el cual tú vas confiadamente al trono de la gracia y le presentas tu situación, clamando por el oportuno socorro. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu favor, por tu atención. Gracias porque yo sé que tú me estás escuchando. Y dice la Biblia, hay algo que ocurre, no lo podemos explicar cuando sucede, pero sucede en el corazón. Genuinamente, hermano, la paz de Dios vendrá a nuestros corazones. Si tú eres una persona asidua a la oración, pero no hay paz en tu vida como resultado de la oración, hermano, hermana, tú no oras. Tú estás en un soliloquio. No solo y loco, no. En un soliloquio, hablando y rumiando tus propios problemas, pero no has llegado al trono de la gracia. Y ya lo citaba el hermano Elías en la enseñanza del domingo pasado, en Hebreos 3, tenemos una clarísima exhibición de la forma en la que el trono de la gracia tiene sus puertas abiertas a nosotros por la sangre del pacto nuevo, la sangre de Jesús. Podemos llegar ahí, hermanos, y encontrar la gracia, la misericordia y el oportuno socorro. ¿Cómo sucede? No sabemos, pero genuinamente la paz de Dios viene a nuestros corazones. Otro pasaje en el que hay una corrección también es Mateo 6:25. Mateo 6:25, el Señor Jesucristo dice: por eso les digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Todos recordamos este pasaje, hermanos, está dentro del Sermón del Monte también. Y el Señor Jesucristo les dice: miren las aves del cielo, miren las flores del campo. Qué forma tan extraordinaria, precisa de enseñar de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de señores, Rey de reyes, Maestro de maestros.
utilizando los elementos comunes a la experiencia cotidiana de sus discípulos y de sus seguidores, para poderles explicar de forma muy sencilla y práctica verdades espirituales muy profundas. Y entonces el Señor dice, vean las aves, seguramente una parvada, pienso yo, es especulativo, de pájaros pasó en ese momento, pues sí, parvada ni modo que de perros, ¿verdad? Una parvada pasó en el cielo y el Señor dijo, miren las aves, no tienen angustia. Ahora, miren las flores del campo, no tienen afán. Bueno, ustedes valen más que las aves y valen más que las flores que rápidamente transitan su curso en la vida. Si el Señor las sostiene, ¿por qué dudan que el Señor les va a sostener a ustedes? Ahora, no hay que interpretar esto como mantente pasivo en la vida, ¿verdad? No te esfuerces, vive como los pajaritos y acuéstate como las flores. No es el mensaje que el Señor Jesucristo está dando. El verso 33 nos dice, tienes que hacer algo. ¿Qué cosa? Busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas por las que regularmente tú te afanas y tú buscas y estás en desespero, estás en temor, estás en ansiedad y en angustia, todas estas cosas son la añadidura de hacer lo único que primariamente tienes que hacer, que es buscar el reino de Dios, buscar su justicia, intimar conmigo, estar en el trono de la gracia en una condición agradecida. El cristiano, hermanos, es un ser diligente, ocupado en buenas obras, ocupado en hacer lo que nos toca hacer, pero no tendríamos que preocuparnos por las cosas que están por venir, porque dice la Biblia que cada día tiene su propio afán, su propio mal. Entonces la angustia y la ansiedad, a la luz de estos versículos, el temor, se encuentran en la categoría de pecado. La angustia, el afán, el temor, la ansiedad, hermanos, son un pecado, porque son el resultante directo de distraer nuestra atención del Señor, de bajar nuestra vista del cielo a la tierra y de dejar de buscarle a Él, a su reino y a su palabra, de meditar en Él. Entonces, frecuentemente, también es proporcional, en la medida en la que estamos en angustia y un temor prolongado, estamos viviendo en pecado. Y aun cuando no estemos en el temor constante, hermano, por nuestra vida, vivimos con motivaciones incorrectas, hermanos, deseos desviados, a veces no tan desviados, pero desproporcionados. A veces nuestra atención está en cosas que no valen la pena, y las cosas que sí valen la pena no tienen nuestra atención. Nos desviamos en esas direcciones. Permítanme un momento, hermanos. Decía entonces, hermanos, que con regularidad le damos demasiada importancia a lo trivial y damos poca importancia a lo que sí es importancia. Entonces, trivializamos lo que es santo, trivializamos lo que es espiritual. Y vivimos entre estas dos inconsistencias. No le damos a Dios lo que tendríamos que darle, pero le damos a las cosas materiales la importancia que no deberíamos de darles. Y volviendo al temor, hermanos, el temor sí es una categoría de pecado en el que nos quedamos cortos en la confianza que debemos de tener en nuestro Señor. Un pastor daba este ejemplo en alguna ocasión y ya también lo he referido como ejemplo en la congregación. Nos habla de un niño que iba viajando solo en un avión. ¿Se acuerdan de esa anécdota? ¿Sí? Iba solo en el asiento del frente y de repente el avión entra en una fuerte turbulencia y obviamente la gente comienza a inquietarse, grita, se mueven de sus lugares y el niño continuaba con su enfoque en un dibujo que estaba haciendo con sus plumones, ¿verdad? Se movió, ¿verdad? Se le salió el color, pero nuevamente continuó iluminando. Y entonces el pasajero de al lado le dice, niño, ¿no tienes miedo? Y el niño le dice, no, es que el piloto es mi papá. Tal vez a algunos el miedo era porque el piloto era el papá, ¿verdad?
cada quien su experiencia en la vida. Pero ese niño estaba absolutamente confiado en el poder de su padre de controlar esa aeronave en momentos complejos, momentos de dificultad. Lo que vemos en esta anécdota, y la cito, es justo esto, que la confianza, hermanos, anula el temor. La confianza anula el temor, y entonces nuestra experiencia de vida como cristianos, conociendo a Jesús, conociendo a Dios, tendría que ser de estabilidad y cada vez menos de temor. Cuando lo ponemos en esos términos, entendemos por qué el temor es pecado. Porque el Señor me ha dicho, confía, no temas. Entonces, si yo en vez de confiar, desconfío, y en vez de no tener temor, temo, estoy desobedeciendo el mandato de Dios. Estamos viviendo en pecado. Y no es que no nos vayan a suceder cosas angustiantes, hermanos, o difíciles, porque sí van a suceder en la vida situaciones aflictivas, van a pasar. El asunto es que Dios es quien va piloteando el avión, hermano. O sea, sí van a haber turbulencias. Dile a tu hermano, sí van a haber turbulencias. Y ahora tú contéstale, pero el piloto es Jesús. El piloto es el Señor. Entonces, aún en medio de las turbulencias, el Señor está en control. En perfecto control de la circunstancia, hermano. Entonces, es lo primero que vemos en estos textos, una corrección. Nosotros deberíamos aspirar a una vida de descanso en el Señor y ir reduciendo los niveles de angustia y de temor en nuestras vidas, acudir a Dios con mayor prontitud, rapidez, cuando nos sentimos ansiosos, angustiados, y tendríamos que procurar hacer esto con una experiencia continua en nuestra vida cristiana. Y entonces, identificar, ¿será que todavía soy una persona ansiosa, temerosa, falta de confianza? No normalicemos lo anormal, hermanos. No es normal. No veas como normal vivir en una condición de continua preocupación. Es totalmente anormal para un hijo de Dios. Aunque sea aparentemente normal para la mayor parte de la gente en el ambiente en el que vivimos, hermano, bíblicamente es algo que se tiene que corregir. Tenemos que corregirlo. Debemos de tener una vida de confianza y en paz en el Señor, como lo dice la Escritura. Fíjense lo que dice el Salmo 46:10. Salmo 46:10. Nos dice, y obviamente en el contexto de situaciones turbulentas, dice, estad quietos, estad quietos. En el ejemplo del niño, esta anécdota que no sé si sea real o sea una simple ilustración, esto fue lo que hizo el niño en base del conocimiento de quién estaba al frente de la aeronave. Estuvo quieto, mientras la mayor parte de los pasajeros se angustiaron y se levantaron y unos cayeron y otros se pusieron el cinturón de seguridad y otros agarraron la mascarilla de oxígeno, etcétera. Este niño permaneció quieto. Y es lo que nos dice el Señor. En las turbulencias, quieto, quieto. Es como si le dijéramos a nuestra propia alma, alma mía, quieta, quieta, tranquila. No te asustes. No te asustes. Quieto. Sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Ve este otro texto, Isaías 43:2, un verso extraordinario. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, y las aguas son un símbolo de conflictos, problemas, situaciones muy difíciles. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te van a anegar. Cuando pases por el fuego, que es un símbolo de dolor, cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama te abrazará. Entonces, estas son correcciones que el Espíritu Santo nos hace, hermanos. Correcciones. Dios, hermanos, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Amén. Bien.
¿Cuánto llevo de enseñanza, Candy? 54. Bueno, me voy a tomar 10 minutos para terminar la enseñanza. ¿Les parece bien? Aunque no les pareciera bien, lo voy a hacer. Bien, en este texto de Timoteo que acabamos de ver, lo primero que vemos es el poder, un espíritu de poder. ¿Qué tiene que ver esto, hermano, con el contexto del tema? Bueno, es como la hierba o la planta que crecen entre dos placas de asfalto. Ustedes han visto eso. De hecho, hay una parábola del Señor Jesucristo de la semilla, donde dice que el sembrador tiró la semilla y una cayó en el camino. Y por cuanto estuvo en el camino, entonces no pudo crecer, no pudo florecer. Vinieron las aves y se comieron la semilla, ¿verdad? Bueno, es absolutamente improbable que en el asfalto, que en el pavimento crezca la vida, crezca la hierba. Pero eso es un fenómeno que hemos visto, hermanos. Placas de asfalto, de concreto en la calle, y en una pequeña hendidura, hermano, comienza a crecer la hierba. Es un ejemplo simple, es un ejemplo de lo poderoso que es la vida. Y prácticamente, hermano, ningún terreno en el que se pueda echar raíces, hermano, podría ser tan complicado como el pavimento. Sale vida literalmente de lo inerte, surge algo de donde no debería de surgir algo. Entonces, en este contexto, el poder, cuando el Señor dice, tienen un espíritu de poder, se refiere a que en la vida cristiana van a surgir cosas que no se suponen que deban de surgir en una persona de manera natural. Cosas que vamos a vivir y experimentar fuera del parámetro, fuera de lo natural, porque habitamos por encima de lo natural como hijos de Dios, sobrenaturalmente. Vamos a tener nuevos deseos, impulsos correctos, afectos correctos, que van a ir conformando nuestro carácter como hijos de Dios. Y eso es el resultado de haber sido habitados por el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión a Jesucristo. Y esto es lo que Pablo le está recordando a Timoteo, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y aquí la palabra espíritu, como ya les comenté, hermanos, hace referencia al carácter personal, a la esencia, digamos, de la persona como cristiana. Pero esa naturaleza que Pablo está calificando de poder es producida, hermanos, justamente porque el Espíritu Santo habita en la vida del creyente a partir del momento en el cual cree en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este poder es capaz de producir en tu carácter como creyente cosas que tú no piensas, cosas que no esperabas que se produjeran en ti. Hermano, gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, confianza. Confianza para la vida en un mundo lleno de adversidad. Es antinatural que ante la adversidad los cristianos tengamos paz. Pero por eso la clase de paz que el Señor nos da sobrepasa el entendimiento. Mientras racionalmente el mundo dice es momento de salir, escapar, salir, saltar del barco, los cristianos mantenemos nuestras vidas quietas, sabiendo quién es nuestro Señor y conociéndolo más y más en medio de la adversidad. Ese es el poder que el Señor le da a sus hijos. Y cuando vienen las preocupaciones, hermanos, tenemos que seguir el protocolo que indica la Biblia, que es acudir al Señor y presentar nuestra necesidad, nuestra angustia, nuestro temor con acción de gracias. Pero a ver, pastor, ¿cómo voy a orar si estoy tan preocupado? Bueno, hermano, precisamente por eso. ¿Cómo me voy a quedar quieto en esa situación? Precisamente, hermano, esa es la prescripción que el Señor nos da, entre otras cosas. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Poner en obediencia la palabra de Dios en los momentos en los que se va a probar realmente la consistencia de nuestra vida espiritual, el contenido de nuestro ser interno y la fidelidad a los preceptos de la palabra de Dios, hermanos. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Un comentarista bíblico, Berkeley, dice lo siguiente, referente a este texto. Dice, no es el temor y el temblor que nos hace escondernos de Dios, sino más bien el temor y el temblor que nos impulsa a arrojarnos en sus brazos, con la seguridad de que sin su ayuda no podemos enfrentarnos efectivamente a la vida. Entonces, ese ocuparnos de nuestra salvación, como ya hemos comentado, hermanos, no significa hacer cosas que me hagan ganarme la salvación. No se trata de esforzarme por conservarme salvo, no. Se trata de hacer las cosas, ocuparme haciendo las cosas que hace una persona que por la gracia de Cristo y por el poder del Espíritu Santo ya es salva por la fe en el Señor. Y lo hacemos porque Dios ha producido en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, la ocupación en nuestra vida como cristianos, hermanos, no es estar elaborando una serie de códigos de conducta o de autosupervisión para intentar a través de mi mérito propio conservar mi estado salvífico. No, porque lo conserva el Señor en su gracia, me lo otorga en su gracia, lo conserva en su gracia, pero en consecuencia ahora yo debo de vivir haciendo lo mismo que una persona salva hace por causa de su redención. Y lo que hace una persona que ha experimentado la redención en Cristo ante el temor es acudir al Señor, acudir a Cristo. Pedro, hermano, es un ejemplo claro. ¿Se acuerdan de Pedro que antes de la muerte de Jesucristo, él niega al Señor Jesucristo, la noche de la crucifixión? Y no lo niega una vez, lo niega 3 veces. En ese momento, Pedro no tuvo el poder de asumir el riesgo, se intimidó, literalmente se llenó de pánico y negó al Señor. Después de la resurrección, después de que el Espíritu Santo vino sobre él y sobre los discípulos del Señor que se encontraban en ese aposento alto, vemos a Pedro en Hechos 2, hermanos. Niega al Señor Jesucristo días antes ante pequeños grupos de personas que le distinguen como seguidor del Galileo, seguidor de Jesucristo. Unos dicen, ese es Galileo, es de ellos, habla como ellos. Y él lo niega 3 veces ante pequeñas agrupaciones humanas. Pero en Hechos 2 vemos a Pedro predicando ante una multitud de judíos el evangelio de Jesucristo. Más adelante lo vemos enfrentando a los gobernantes y las amenazas de muerte por predicar. Le dijeron, no te permitimos predicar. Y Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y continuó predicando el evangelio de la gracia. Finalmente, Pedro, ya avanzado en el ministerio, muere de forma muy cruenta y muy dolorosa, como el Señor Jesús crucificado, pero no siendo él considerado ante sí mismo digno de morir de la misma muerte que Cristo, pide que lo pongan de cabeza. Eso no viene en la Biblia, pero es parte de la tradición cristiana, que Pedro muere crucificado, volteado de cabeza. ¿Qué vemos entonces, hermano? Que Dios está transformando nuestro espíritu, nuestro carácter, en un carácter cuya naturaleza es poder. Somos capaces de cosas más grandes en términos de vivir espiritualmente esta vida, cosas más grandes, retos más grandes, logros más grandes, metas más grandes espiritualmente. Somos llamados en ese sentido a la grandeza espiritual, ¿cierto? Una bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta pobreza espiritual consiste en reconocer que no hay nada en nosotros que nos haga dignos y solamente la gracia nos puede trasladar al perdón de Dios. Pero ya que hemos sido perdonados, el Señor dice que crezcamos, que maduremos, que progresemos, que dejando lo que queda atrás, nos extendamos a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y esto involucra crecer en la dimensión espiritual.
cosas más grandes, más poderosas espiritualmente. Al punto en que cuando tú volteas atrás y evalúas las cosas con las que lidiabas en el pasado, esos hábitos pecaminosos, esos hábitos perniciosos, esas cosas destructivas para tu vida, para tu familia, para tu vida social, hoy dices, ¿cómo en algún momento me llegaron a dominar? Gracias al poder del Señor, desde hace tiempo ya son dominadas, ya están bajo control. Filipenses 4:13, no lo busquen. ¿Cómo dice Filipenses 4:13? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como ya hemos estudiado, ese texto que ha sido malversado al paso de los años dentro de círculos cristianos erróneos, que han dicho que eso significa que podemos conquistar las naciones, podemos obtener las riquezas, podemos permanecer sanos sin jamás enfermarnos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y distorsionan el precioso sentido de este versículo con que el apóstol Pablo nos está diciendo que él ha aprendido a vivir en contentamiento, en la abundancia, pero también ha sido contento en la escasez, en hambre o saciado. Él vive contento. Cualquiera que sea la circunstancia, Cristo le ha dado el poder. Y en eso consiste. Y nosotros debemos decir lo mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos hablando de ese poder, hermanos, que se requiere para alcanzar la conquista de tu carácter. Ese poder que se requiere para alcanzar la conquista de tu vida espiritual, de gobernar los impulsos y las costumbres de nuestros viejos hombres, de lo que antes éramos, de tener victorias en la lucha contra el pecado en la vida y con eso traer la gloria al Señor, que podamos vencer los vicios, los hábitos pecaminosos, que podamos dejar de vivir una vida de aflicción y comencemos a vivir una vida de verdadera paz, de que podamos pasar por las pruebas de la vida sabiendo que Dios está con nosotros y por lo tanto vivirlas y cursarlas en paz y con gozo en el corazón. A este tipo de victorias espirituales es a lo que está haciendo alusión el apóstol Pablo en el pasaje. A ese poder se está refiriendo el apóstol Pablo. Efesios 3:20, uno de los últimos versos que vamos a ver. Dice, Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, prestemos atención por favor, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta, hermanos, es una hermosa verdad. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Es decir, Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender o de lo que podamos imaginar en nuestra oración. Por eso la acción de gracias en la oración. Porque aun cuando la respuesta no venga en la fórmula que nosotros creemos va a resolver la situación, Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos y de lo que pensamos. La respuesta de Dios es la precisa. La respuesta de Dios llega en el momento oportuno, nunca llega tarde. Es la respuesta de Dios a la oración sensata, humilde de un hijo suyo en momento de estrés, ansiedad y angustia y temor, la que el Señor oye cuando tú pones tu corazón en el trono de la gracia y el Señor ya tiene elaborada la respuesta que es más abundante de lo que tú estás pidiendo o de lo que tú estás pensando. Es una respuesta perfecta, idónea. Nosotros podemos pedir mal en la oración y con regularidad lo hacemos, pero nuestras oraciones defectuosas, hermanos, no limitan el actuar y el obrar de Dios en nuestra vida, porque Dios es poderoso a hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Él hace perfectas las cosas, más allá de nuestras limitaciones en lo que pedimos o entendemos, hermano. Entonces,
Cuando observamos en nuestra escena de vida situaciones difíciles, dolorosas, preocupantes, intimidantes, no deseables, nosotros debemos de saber que contamos con un Dios que es capaz de hacer todo más allá de lo que nosotros pedimos e imaginamos. Ese es el poder del Dios que vive dentro de nosotros. Y eso implica que aun cuando no nos veamos como capaces de enfrentar una prueba difícil en la vida, llegado el momento, si establecemos nuestros cimientos en Dios, tendremos las herramientas seguramente garantizadas y la capacidad para enfrentarlo y superarlo, lo que sea, hermanos, sin temor, sin temor. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, podemos entender por qué el Espíritu Santo a través de Pablo nos hace esta corrección. Cuidado, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Tu carácter, tu naturaleza interna hoy es de poder, de amor y es de dominio propio. Otro comentarista bíblico, William MacDonald, dice: entonces, por medio de la capacitación del Espíritu Santo, el creyente puede servir con valor, soportar con paciencia, sufrir con triunfo y, si fuere necesario, morir con gloria. Qué hermoso, ¿no? Porque vamos a morir, ¿no? ¿O alguien tiene pensado nunca morir, hermano? A menos que Cristo venga, ¿no?, en nuestro tiempo, que es lo que todos deseamos y esperamos, ¿verdad? Podremos llegar a su presencia sin conocer la muerte, pero en tanto esto no se dé, no hay otra forma de llegar a su presencia sino a través de la muerte, ¿ok? Pero hay muchas formas de morir, ¿no? Hay formas de morir indignamente y hay formas de morir con un alto nivel de dignidad. Por eso este comentario es muy importante. Él dice: entonces, por medio de la capacitación del Espíritu Santo, el creyente puede servir con valor, soportar con paciencia, sufrir con triunfo y, si fuere necesario, morir con gloria. La única forma de morir con gloria es cuando tu vida está fundada en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien, hermanos, voy a cerrar la enseñanza. Esperando que la palabra de Dios esté haciendo su efecto en nuestro corazón. Solo quiero recordar esa escena del Señor Jesucristo ya resucitado. Los discípulos regresan a la barca, ¿se acuerdan? Y dice Pedro: vamos a pescar. Jesús ya había resucitado, había tenido algunas manifestaciones ya físicas de su resurrección visiblemente, tangiblemente, y estos discípulos, un poco frustrados todavía, ¿verdad?, están pescando. Y a la orilla ven a un personaje, un hombre, ¿verdad?, y comienzan a decir: oye, ¿quién es? ¿Quién es esa persona que está ahí? Y era Jesucristo, el Señor resucitado. Pedro lo reconoce, ¿se acuerdan? Y sucede algo extraño, porque dice que se pone la ropa y se avienta al mar. Tendría que haber sido al revés, ¿no? Para no mojarse la ropa, quitársela y nadar. Pero no, él se viste, se echa al agua y nada vigorosamente hasta llegar a la orilla, porque él ya había distinguido que era Jesús. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Jesús cuando llegó Pedro? ¿Se acuerdan, hermanos? Perdón, no les escuché. Estaba haciendo el desayuno, hermano. Jesús les estaba haciendo el desayuno. Una escena que nos habla del amor, del cuidado, de la ternura, de la diligencia de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que nada habían pescado, y entonces amorosamente el Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, el Dios poderoso, el inmutable, el perfecto Dios, el que habita en luz inaccesible, aquel cuya eternidad no puede ser contenida, habita la eternidad, ese Dios trascendente, ese Dios lleno de gracia, gloria, poder inacabable, eternas,
dispone su corazón para mostrarles un gesto del amor, la ternura y el cuidado que Él les proveía. Hermanos, les hace el desayuno. Aquellos frustrados en la barca, aquellos temerosos todavía en la barca, y el Señor Jesucristo demostrándoles en este gesto, hermano, el amor que tiene por ellos y el cuidado que les provee, aun en las cosas aparentemente más insignificantes de la vida. Hermanos, ese es el Dios diligente. Ese es el Dios diligente que nos fue predicado, que está descrito en la Biblia, que centraliza sobre su amor la obra del Evangelio, que nos ha redimido en la persona de Jesucristo, Él mismo encarnado, verdadero Dios, verdadero hombre, y que nos dice: manada pequeña, no teman, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Pero pongan su vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hagan tesoros en el cielo, no teman, hagan tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, ni ladrones minan y hurtan. Y entonces habitarán con paz, confiados y sin temor del mal. Si algo puede frustrar y paralizar nuestro caminar en la vida de fe, llevarnos al estancamiento en la vida cristiana y aún al retroceso, hermanos, es el temor. Pero estamos cimentados en el invencible, estamos cimentados en el poderoso, el que ha vencido a la muerte, el que nos ha dado vida eterna, nos ha llevado ya espiritualmente a la presencia del Padre y nos dice: no teman, confíen, a mi Padre le ha placido darles el reino. Por nada estén afanosos. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios en el trono de la gracia, con súplica y con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará sus pensamientos y sus corazones sobrenaturalmente en Cristo Jesús. Hermanos, que esa paz sea la paz que procuremos, la paz que experimentemos y en la comunión con Cristo desarrollemos ampliamente para mayores desafíos espirituales en este 2026. Que sea un 2026 que refleje el poder de Dios en nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros, no paralizados por el miedo, sino dinámicos en la confianza en nuestro Señor. Yo voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar y te voy a pedir que en tanto yo oro, también lo hagas tú. Y aproveches este momento para presentar delante de Dios esas situaciones que te han atemorizado, que te angustian, que te llevan a la ansiedad. Que aproveches sin dejar pasar tiempo esta mañana para decirle al Señor: perdóname, porque creyendo que estaba firme, hay grietas en mi estructura, pero Señor, vengo a ti para que sean reparadas. Ya no quiero poner mis pies sobre la arena, quiero fundar mi vida en la roca que eres tú y tu palabra, Señor Jesús. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu gracia extraordinaria, una gracia que es eso, es gracia. No la podemos merecer, es algo que tú nos das y en la base de tu gracia nos amas, no en la base de mi rendimiento, de mis buenas obras, y tampoco disminuye tu amor por mí en la base de mis errores, porque tu amor es gracia y esa gracia la garantiza a favor de mi vida. Señor, queremos pedirte perdón porque frecuentemente establecemos nuestras vidas en bases y fundamentos que no perduran, que son temporales y que son terrenos. ¿Cuántas veces, Señor, he puesto mi confianza en un personaje de la política, en una autoridad de la ciudad, en un amigo que tiene buenas relaciones? ¿Cuántas veces he puesto mi confianza en un dictamen médico? ¿Cuántas veces he puesto mi confianza en una promoción laboral, en el incremento de los recursos?
y tal vez por un tiempo han soportado mi vida. Pero Señor, tú derribas nuestros ídolos y nos dejas frente a ti, para que podamos con humildad reconocer que tú eres el Todopoderoso y que dependemos de ti. Que no podemos, Señor, caminar separados de ti y aspirar a la paz. Pero cuando vivimos, Señor, buscándote, comenzamos a disfrutarte. Y de manera natural nuestra vida comienza a confiar. Nuestro corazón se llena de tranquilidad y de paz. Y podemos vivir en quietud. Aunque las cosas no cambien, Señor, no teme nuestro corazón. Tú eliminas el miedo que humanamente tenemos hacia las cosas del futuro, Señor. Tú eliminas la ansiedad que produce en nosotros el miedo por la adversidad del futuro. Y pones en nuestro corazón, Señor, las garantías, la fortaleza, la solidez de aquel que sabe que eres tú quien va al frente. Eres tú quien pilotea la nave, Señor. Eres tú quien va en la barca de mi vida. Eres el poderoso gigante que va delante de mí. Que no temeré mal alguno. Que no me anegarán las aguas ni los ríos. Que el fuego no me quemará ni me abrazará, porque tú estás conmigo. Y puedo vivir confiado, Señor, sin temor del mal, siendo obediente a tu precepto. No teman, no se afanen. Señor, ayúdanos a que tu palabra emerja del corazón a la mente cada ocasión que la angustia toque a la puerta, y acudamos a tu presencia en oración y súplica, entregando el corazón, sabiendo que no sabemos cómo, pero nuestro corazón será lleno de paz. Gracias, mi Dios. Padre, que este año estas verdades que en otro tiempo he pasado por alto, estas verdades guíen mi vida. Que este año 2026 sea el año en el cual mi vida aprende a caminar en paz y sin temor del mal. Ayúdanos, mi Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien.